Entonces, bueno, vamos a continuar con la doctora Claudia Rodríguez Almazán. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, los que están presentes son los que nos escuchan. Bueno, les voy a hablar justo de lo que yo hago, que está relacionado con las proteínas. Bueno, yo le titulé a la plática la aplicación de las proteínas en la nanotecnología, el caso de las actinopurinas de anémonas y las casas de bacterias extremófilas. Como un poquito atrás. Y entonces. Pues bueno, parte de mi formación académica, o de mi formación académica, yo pertenezco a la UNAM desde 1988, todavía me acuerdo del número de cuenta, no se lo tenía que tatuar. Estudié en la prepa 5. A mí, mi interés desde niña, sobre todo viendo los documentales de aquellos entonces, me interesaba mucho cómo moléculas de organismos marinos podían utilizarse en la biomedicina, y desde ahí me quedó muchísimo esta inquietud. Por lo tanto, decidí estudiar biología y entré a la Facultad de Ciencias. Hice mi tesis de licenciatura en la estación de Puerto Morelos, en el Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología, perdón, ahí yo lo que quería desarrollar es una tesis enfocada sobre todo, bueno, aquí me tocó estudiar un alga marina en particular, con la idea de encontrar metabolitos secundarios que pudieran aplicarse sobre todo con actividad antimicrobiana. Pero desafortunadamente al mes llegó un huracán, se fue toda la alga y me enfoqué en la parte ecológica, tenía que salir la tesis y así es esto, ¿no? En Puerto Morelos conocí, bueno, llegó como profesor invitado el doctor Edgar Heyman de la Jotera. Él es cubano y él estuvo en Estados Unidos, él estuvo trabajando en Hoffman La Roche, se jubiló y vino aquí a México a crear un laboratorio de farmacología marina. Cuando yo lo conozco y él me explica su interés, pues con mayor razón yo quería ver cómo era, que quería él desarrollar esas técnicas, ¿no? Yo quería trabajar en ese tipo de proyectos. Finalmente él es contratado y forma parte del grupo de investigadores en el Instituto de Neurobiología en Juriquilla, también de la UNAM. Y cuando yo termino mi tesis de licenciatura, él me contacta y me dijo, ¿quieres realmente hacer la maestría conmigo? Él quería abarcar el estudio de toxinas de diferentes organismos marinos, y me dijo, pues te toca la de anemona porque es el que queda. Yo dije, adelante, pero yo quiero estudiar algo que se aplique en la biomedicina. Y me dijo, sí, hay toxinas que tienen la perspectiva de usarse en terapia de cáncer. Eso me encantó. Y entonces él me sugirió entrar al posgrado en la maestría en el Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología. Desarrolló mi tesis justo en neurobiología, todo el proyecto de tesis que fue el segundo año de la maestría, y estudié con una anémona muy pequeñita de 1 centímetro de diámetro que afortunadamente habitaba aquí en Puerto Morelos. Yo ya conocía esta zona por la tesis de licenciatura. Y bueno, el proyecto fue precisamente tratar de aislar una de estas toxinas que dañan a la célula, y precisamente si dañan a la célula, el enfoque es matar, hacer mucho más específica de alguna manera esa toxina y dirigirla a células de cáncer. Esa fue la perspectiva en el proyecto, ¿no? Pero al leer los artículos que se estaban publicando en ese entonces, yo quería aprender mucho más técnicas para precisamente incursionar más en esa área, y entonces decido estudiar
hacer el doctorado en ciencias biomédicas en el Instituto de Fisiología Celular. Yo fui estudiante, de hecho fui de las últimas estudiantes o la última de posgrado, del doctor Armando Gómez, que en paz descanse, que fue de los fundadores del instituto. Él fue médico de formación, pero toda su área de investigación se estuvo centrado en la bioquímica, y uno de sus intereses del doctor era estudiar una enzima que es la tirosa-fosfato-isomerasa. Esta enzima participa en el metabolismo central de la glucólisis, y la idea era estudiar esa enzima de algunos parásitos, en particular tripanosomas, Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei. Trypanosoma cruzi produce la enfermedad de Chagas, y Trypanosoma brucei es la enfermedad de sueño, es transmitida por la mosca tsetse. La idea, su objetivo principal del proyecto era diseñar compuestos para inhibir esta enzima. Inhibiendo esta enzima se bloquea el metabolismo central y muere el parásito. Ese era el objetivo. Pero para poder buscar por un blanco, un fármaco, y bloquear esta enzima, habría que conocer muy bien la enzima. Entonces, digamos, una de las líneas que tenía el doctor era caracterizar muy bien la enzima para precisamente saber cómo se podía comportar en presencia de estos fármacos. Y yo participo en la parte de caracterización de esta enzima. Y de ahí es en donde comienzo sobre todo la formación de la bioquímica de proteínas, y me encanta hasta la fecha. Me enamoré de la bioquímica de proteínas. Aquí en esta área comencé a trabajar la producción de proteínas recombinantes, que más adelante les platicaré de qué trata eso, en bacterias principalmente, purificación de proteínas, cinética enzimática, a tratarse precisamente de una enzima, estabilidad termodinámica como fluorescencia y dicroísmo circular, plegamiento de proteínas, interacción proteína-proteína, sobre todo en calorimetría, titulación isotérmica, y calorimetría diferencial de barrido lo ocupamos también para estabilidad de proteínas a nivel termodinámico. Posterior a ello, me voy a una estancia postdoctoral, yo agarraba con las proteínas que tomaban por y que mataban a las células. En el Instituto de Biotecnología encontré un grupo que trabajaba precisamente cómo funcionaban estas proteínas formadoras de poro de bacterias, que son de las más estudiadas. Justo es mecanismos de acción toxina formadoras de poro de bacteria, pero en este caso con actividad insecticida. Finalmente yo dije, yo quiero aprender cómo estudiar el mecanismo, cómo funciona esa proteína, y entendiendo su función, bueno, ya puede buscar otras aplicaciones o extender esas técnicas a otras proteínas con una función muy similar. Un poco, ahora sí que gracias a Dios, antes de terminar el postdoctorado, me ofrecen una plaza de investigador asociado en el mismo grupo en donde yo hago el postdoctorado, y ahí fue donde yo comienzo a hacer mi carrera de investigación como investigadora. Y a los 2 años me mudo de laboratorio aquí mismo en el instituto al laboratorio de biología estructural. Y en este laboratorio me permitieron desarrollar, me dieron la libertad y la confianza de poder desarrollar mis propias líneas de investigación. Y comienzo nuevamente a retomar, aferrada a las actinopolinas, a las toxinas formadoras de poro de anémonas, que había empezado a estudiar en la maestría, y las lacasas de bacterias entomógenas, que son enzimas que justo no quería perder toda esa pasión que yo tenía por este tipo de proteínas, y eso me encanta, ¿no? Estudiar este tipo de enzimas. Durante el desarrollo de estas técnicas, pues bueno, llegó un momento, a mí me gusta mucho la ciencia básica, pero sobre todo también la parte aplicada. Entonces, llegó un punto en que son estas proteínas, en qué campos se pueden aplicar, y hay muchos reportes en donde, en el caso de las lacasas, las bacterias estromófilas, las lacasas en general, se han utilizado en diferentes campos, en bioremediación, en la producción de fármacos, en la industria del papel, en la fabricación de vino, en el diseño de biosensores, y esa es un área que a mí me encantó, me comenzó a interesar muchísimo.
Por otro lado, en las actinoporinas también se han toxinas formadoras de cloro, tanto de anémonas como de bacterias, se han comenzado a desarrollar. De hecho, para bacterias ya se hace un dispositivo que es un sensor basado en nanoporos, y más adelante les explicaré rápidamente qué consiste ello, ¿no? Entonces, llegó un momento en que aquí, afortunadamente, hicieron la escuela de nanoespectroscopía, que fue como yo conocí, sobre todo el ICAR, y me gustó muchísimo las líneas de investigación que empezaron a desarrollar, en particular las que trabajaba el doctor Sánger. Platiqué con él y le externé mi interés para hacer una colaboración con él. Posterior a esa escuela, ustedes muy bien lo saben, el grupo del doctor Sánger impartió un curso de espectroscopía de Raman para biomoléculas. Yo ingreso a ese curso y con mayor razón con el propósito también de afianzar más la colaboración. Finalmente, platicando con el doctor Sánger, yo dije, creo que aquí podría tener, viendo todas las técnicas y la diversidad que se tiene aquí en el ICAR, y a mí me encantaría poder colaborar, pero por otro lado, que estas proteínas puedan ser aplicadas en diferentes técnicas como las que trabaja en el ICAR. Y de ahí mi interés de poder venir al instituto aquí. Entonces, platiqué mi inquietud con el doctor Sánger de hacer un cambio de adscripción y me incorporo al grupo de él. Entonces, yo en 2021 llego aquí al ICAR en el cambio de adscripción temporal. Actualmente se está empezando a tramitar en la parte de inscripción definitiva. Y bueno, estoy en el grupo y el área que más me llama la atención, obviamente, son los biosensores. ¿Qué técnicas trabajamos para poder estudiar las proteínas? De manera muy general, ¿cuáles son lo que de manera básica necesitamos? Considero yo, y concordamos con otros colegas que también de otros laboratorios de biotecnología, de la Facultad de Medicina, de Química, que se dedican a proteínas, y que hemos platicado que es muy importante que cuando una proteína se va a aplicar o se va a dirigir a una aplicación, hay que caracterizarla muy bien, hay que conocerla muy bien, y entonces determinar la parte bioquímica, ¿no? Que eso pues fue lo que yo aprendí en el doctorado. Las proteínas, rápidamente, en la célula parten, o sea, su síntesis o producción es a partir del DNA o ADN, y la composición del ADN, en el ADN se tienen 4 bases nitrogenadas, y la combinación de ellas en la secuencia, pues genera todos los organismos que existimos en la Tierra. Y esto se basa sobre todo porque a partir del ADN se va a producir una proteína. Entonces, si nosotros quisiéramos modificar una proteína, siempre lo hacemos a partir del ADN. Para producir las proteínas o sintetizarlas aquí en laboratorio, lo hacemos utilizando bacterias, lo que le llamamos expresión heteróloga, es decir, las producimos en una célula que es diferente a la de origen. Nosotros trabajamos en bacterias, se puede hacer en células de mamíferos, de insectos, hongos, dependiendo de los intereses y el tipo de proteína. Nosotros lo hacemos en bacterias, esto lo llevamos a cabo en el Instituto de Fisiología Celular. Ya nos prestan parte de los equipos y hacemos la producción principal de los cultivos. Entonces, partimos de un gen que sí te manda a sintetizar, el gen de la proteína, la secuencia que nosotros queremos, lo insertamos o lo adicionamos a un gen, a un ADN circular, y este ADN circular, que le llamamos plásmido o vector, lo incorporamos en el interior de una bacteria, y la bacteria se encarga de producir la proteína. O sea, la bacteria se queda trabajando, nosotros nos vamos a dormir, y al otro día ya la bacteria ya produjo nuestra proteína y la tenemos que romper, y entonces obtenemos lisándola con diferentes técnicas, dependiendo de la proteína, dependiendo de la bacteria. Todo eso se va estandarizando, y cada vez que trabajamos con una proteína nueva, se obtiene un extracto en donde tenemos una mezcla de biomoléculas, ADN,
carbohidratos, lípidos, proteínas, y la idea es que la proteína de interés que se está produciendo en grandes cantidades, y eso lo hacemos desde el nivel de gen, en el plásmido se tiene parte de una secuencia en donde hay un fragmento de ADN que tiene la información para decirle o para indicar a la célula tienes que producir mucho de esta proteína. Y entonces, una vez que la tenemos a grandes cantidades, la tenemos que aislar o purificar. Y nuevamente partimos de estandarizar protocolos. Principalmente usamos técnicas de cromatografía. Hay muchas técnicas para purificar proteínas, es decir, para aislar nuestra proteína de interés de toda la mezcla que tenemos y poderla caracterizar de manera pura. Utilizamos una combinatoria de diferentes técnicas y ese es por un lado, ¿no? Y ya una vez dependiendo de la proteína, la función, estandarizamos las técnicas para analizar su función, su estructura, su estabilidad, lo que nosotros queramos conocer la información de la proteína. A nivel de gen, ¿qué podemos modificar? Podemos cambiar las proteínas. No, me voy a regresar tantito, perdón. Las proteínas están hechas por una cadena, cada una de estas bolitas representa, una de estas esferas representa aminoácidos. Entonces, la combinatoria de estos aminoácidos es determinada, o la secuencia de estos aminoácidos está determinada por la secuencia de ADN. Si nosotros hacemos un cambio de aminoácidos, quiere decir que en el ADN hubo un cambio. Entonces, si nosotros queremos modificar nuestra proteína, se hacen las modificaciones en la secuencia de aminoácidos para hacer mucho más eficiente la función de la proteína, o bien para conocer la función de alguna zona o una región de la proteína. Entonces, cuando hacemos un solo cambio de un solo aminoácido, le llamamos mutaciones puntuales, que eso es como lo más sencillo, pero también podemos cortarle una parte de la proteína, quitarla, adicionarle, si le queremos cortar, bueno, aquí estoy estorbando esto, pero aquí hay una secuencia morada, y sigue, no se preocupen, y aquí sigue el azul, y entonces quitamos la morada, y entonces hacemos una delección, o bien queremos incorporar una secuencia de una región, dependiendo del estudio que queramos, de qué es esta roja, y hacemos una inserción, o hacemos una combinatoria. Y podemos generar, de hecho, esta es una técnica de ingeniería de proteínas, que se ha estado implementando sobre todo para crear nuevas proteínas con nuevas funciones, pero en este caso es para hacerlos más eficientes. Otra técnica que utilizamos, que en ingeniería de proteínas le llamamos evolución dirigida, es decir, obtenemos mutaciones al azar y después seleccionamos. ¿Cuántas mutaciones? Millones. Es una biblioteca de millones, así le llamamos, millones de mutantes, y de ahí seleccionamos, como si fuera una selección natural, por eso se les llama evolución, y es dirigida porque la seleccionamos de acuerdo a una característica en particular que nosotros queramos. Para hacerla, si la queremos hacer más eficiente, pues queremos ver la proteína o ver las mutantes que tienen mucho más actividad, ¿no? Y entonces aquí pues es estandarizar los protocolos de selección, y todo esto es la parte de evolución dirigida, en donde se crea lo que les comentaba, la biblioteca mutagénica. La aplicación, en el caso de la ingeniería de proteínas, tiene varias aplicaciones industriales, en medio ambiente, en biomateriales y en biomedicina, ¿no? Entonces, esta técnica se utiliza muchísimo desde hace muchos años, y sorprendió un poquito hace poco tiempo que un premio Nobel precisamente se lo dieron aplicando esta técnica, que es muy básica, pero muy poderosa, porque es una herramienta increíble. Tenemos mucha información con esto. Mediante estas técnicas, ya nosotros podemos irlas aplicando para estudiar proteínas, hacia dónde las queremos llevar a cabo. En el caso de las toxinas formadoras de poro de anémonas, las anémonas producen veneno para su sobrevivencia, y dentro de ese cóctel de venenos tiene proteínas principalmente, y hay unas que dañan la piel, matan
rompe la célula y por lo tanto rompe el tejido y se puede producir necrosis. Eso lo hacen para capturar su presa, para digerir su presa, pero en el caso de nosotros lo que queremos es matar células que son dañinas y que hacerlo muy específico, porque lo hacen en cierto punto de manera muy inespecífica. Una de las aplicaciones que se les ha propuesto a las toxinas formadoras de poro o actinoporinas, se les llama actinoporinas porque es la familia taxonómica a la cual pertenecen las anemonas. Son las inmunotoxinas. ¿Qué es esto? La toxina es una proteína cesta verde que produce la anémona, que se le une a un anticuerpo que es muy específico para reconocer una proteína en una célula. En este caso pueden ser células de cáncer. El cáncer, las células de cáncer, cuando se comienzan a convertir como células tumorales, cambia su metabolismo de lípidos, cambia su metabolismo principalmente lípidos y proteínas. Estas generando a veces proteínas a nivel de la membrana, muy específicas, a veces para cada tipo en algunos tipos de cáncer. ¿Cómo funcionan estas proteínas formadoras de poro? Esta toxina, que se le llama monomérica porque es un solo dominio, es una sola unidad, reconoce a lípidos de la membrana, principalmente es 5-mielina, que es un tipo de lípidos o fosfolípidos que abundan, que predominan en todas las células y es muy, muy abundante en células de cáncer. Entonces, reconoce a la 5-mielina y una vez que reconoce a la 5-mielina, tiene un cambio en su estructura, lo que le llamamos cambio conformacional, y parte de la estructura de esta proteína entra a la membrana y después llegan otras unidades u otras toxinas para formar un anillo. Y como se están insertando en la membrana, finalmente cambia la estructura de la membrana, se hace un hueco, lo que le llamamos un poro. Eso que conlleva a la célula, pues son hoyos y que cambia la homeostasis de la célula. Comienza a salir sobre todo parte del contenido del interior de la célula y entonces eso hace que pueda alisarse. Y no es un solo poro, son muchos poros en la membrana y de esa manera, de manera inmediata, lo lisa. Para las inmunotoxinas de anemona, lo que se ha propuesto es que precisamente se una a un anticuerpo para que pueda ser muy específico la célula en donde va a actuar la toxina. Una de las propuestas es que se desestabilice la membrana celular de tal manera de que esa desestabilización permita la difusión de fármacos que se utilizan sobre todo en quimioterapia. Ese es uno de los problemas que se tiene, que cuando en algunos o muchos de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de cáncer, el cambio de la membrana celular de este tipo de células se hace muy, muy compacta. Y eso impide que difundan estos fármacos y por lo tanto se quedan con una sobredosis afuera, en el resto del sistema, y eso es lo que lleva o causa efectos secundarios con bastante problema, ¿no? Entonces, esta es una de las propuestas. Se han hecho inmunotoxinas a partir de toxinas formadoras de poro, sí, de bacterias. Hay un grupo en Estados Unidos que trabaja con leucemia y en el 2000, si mal no recuerdo, 2016 o 2018 fue aprobado por la FDA una inmunotoxina para tratar lo que es leucemia, y esa inmunotoxina es a base de toxina formadora de poro de bacterias. La función o el mecanismo de acción de esa inmunotoxina no es nada más en membrana. La acción de interaccionar con la membrana le facilita, en este caso, en este medicamento, a penetrar
a la célula, pero finalmente se busca un blanco específico dentro de la célula y que es el que va a cambiar todo lo que es algunas reacciones dentro de la célula y matarla, ¿no? En lo que son en la parte de leucemia. En el caso de biosensores basados en nanoporos, ya se ha desarrollado un sensor para que, en donde tiene en su base lípidos y poros, precisamente de este tipo de toxinas. Para este sensor que le llaman Minion, lo han desarrollado en Inglaterra, han utilizado toxinas formadoras de poro de bacterias, y cada poro, la idea es que sea un sensor para molécula única de DNA. Lo han utilizado sobre todo para secuenciación. Bueno, entra la molécula de DNA en el poro y se registra una señal eléctrica y esto se va registrando en una computadora. Estas señales eléctricas se van traduciendo a la secuencia de ADN y con base en ello se han podido determinar secuencias de microorganismos. Esto es importante sobre todo en los hospitales que ya lo han empezado a implementar en otros países, en donde si hay alguna infección, de manera inmediata se toma la muestra y en cuestión de algunas horas se determina qué tipo de patógeno se trata para darle un tratamiento a la persona. Cuestión que en algunas otras, con otros métodos de secuenciación de ADN se pueden tardar incluso semanas, ¿no? Entonces, este es uno de los potenciales que se tiene estos sensores. En cuanto a actinoporinas, hay un grupo en Holanda que se dedica a desarrollar un sensor, pero en lugar de analizar el ADN, son proteínas. Y la idea es analizar la secuencia para poder determinar proteomas, secuencia de proteínas, o bien la función de las proteínas, incluso catálisis de moléculas unidas. Nosotros hemos estado trabajando con una anémona que es Anthotheora dowi. Este trabajo lo desarrolló el doctor Santos Ramírez Carreto, él hizo el doctorado conmigo, y obtuvimos el extracto del organismo de la fuente natural, es decir, de la anémona. Colectamos las anémonas, obtuvimos el extracto y probamos en células de cáncer de pulmón y vimos que sí hay una lisis. Tratamos de purificar la proteína. Aquí no la expresamos en sistema heterólogo, la obtuvimos de la fuente natural. Fue complicado tener la purificación, no la logramos tener, pero la última fracción que obtuvimos, en donde veíamos la mayor actividad, es decir, suponíamos la presencia de una actinoporina, se mandó a espectrometría de masas, a analizar por esta técnica, e identificamos una sola secuencia de actinoporina, la cual podía estar lisando las células de cáncer de pulmón. Por lo tanto, decíamos, bueno, sí hay potencial de poder encontrar algunas proteínas de actinoporinas que podemos trabajarla. Pero en Protema no tenemos la secuencia completa, así que de manera paralela utilizamos el transcriptoma. ¿Qué es el transcriptoma? El ADN se genera, se convierte, por así decirlo, se transcribe a ARN. Y luego ese ARN pasa a proteína. Entonces lo que se analizan son los ARNs y sabemos de ahí cuáles son las proteínas que se puedan estar expresando. De aquí identificamos toxinas formadoras de poro, que son las que estamos trabajando actualmente en expresión heteróloga, purificación de proteínas para el diseño de inmunotoxinas, y eso lo estamos trabajando con Karen, que es una estudiante de licenciatura que ahorita se incorporó el semestre pasado. Y bueno, de aquí, bueno, es poder estudiar ya cuando tengamos la proteína pura, caracterizarla y además tener la inmunotoxina. Por otro lado, tenemos las lacasas, y una de las lacasas que nos interesa muchísimo es una bacteria extremófila, es Thermus thermophilus. Estas lacasas oxidan compuestos sustratos, sobre todo fenólicos, y al final se reduce en agua.
Me voy un poquito más rápido que me estoy pasando. ¿Cuál es la importancia de las casas en bacterias? Principalmente se utilizan en la industria las casas provenientes de hongos, pero una desventaja es que son poco estables a temperatura, sobre todo en procesos que en la industria se pueden estar trabajando en procesos extremos como pH o temperatura. Y al contrario de ello, las casas de bacterias tienen esa ventaja. De manera natural son muy estables a pHs y temperaturas, son activas en diferentes pHs, pero tienen una baja actividad. Seleccionamos una bacteria que es la más estable, es feliz a 90 grados, su mayor actividad de hecho es a 90 grados, nos ha costado trabajo medirla, pero sí lo hemos podido hacer a 90 grados, y lo que hicimos fue hacer evolución dirigida para obtener mutantes con mejor actividad, pero que no pierdan su propiedad de estabilidad a la proteína. Esto es de la maestría de una de mis estudiantes, de Miranda, que ahora está terminando el doctorado. Se hizo la evolución dirigida y se obtuvo una mutante que sí podía incrementar más del doble la actividad de la proteína. Esta es la estructura de la proteína, y hay una estructura muy particular de esta la casa, y se ha propuesto por modelamiento, por estudios de dinámica molecular, que esta zona, muy probablemente si se elimina, podemos hacerla más activa. Entonces, el proyecto de doctorado es estudiar esta región, y sí nos hemos llevado con varias sorpresas bastante buenas. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Como bien les comenté, bueno, yo si quiero todavía, estoy muy interesada en poder tener el diseño de una inmunotoxina. Más adelante, al mismo tiempo, cuando uno va caracterizando la toxina, pues de manera paralela se puede ir visualizando hacia el diseño de biosensores basados en nanoporos. Y por otro lado, en aplicación en un futuro, yo espero no muy lejano, poder dirigir algunas proteínas hacia biomateriales. Actualmente en el laboratorio de Dr. Saniger participo en un proyecto PAPI que se trata sobre el diseño de biosensores con aplicación biomédica, y la parte de biomoléculas es en donde yo participo. Y próximamente, bueno, esperemos que en los próximos días podamos comenzar a difundir, si recuerdan, el primer simposio de biosensores que se llevó en el 2021 junto con SOMI, lo empezamos a organizar, y en este año, poder llevar a cabo la segunda edición de este simposio. Pues muchísimas gracias, sobre todo a ICAR, a mis estudiantes y a ICAR, porque bueno, aquí ya me recibieron, me han dado muy buena acogida, y agradecimientos a mis estudiantes, al financiamiento de GAPA y CONACYT, que todavía me tocó ciencia básica como todavía existía. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta aquí o sí? Gracias, Claudia. Pensando un poco en mediciones, cuando tienes poros ya formados en una célula, ¿qué tipo de mediciones necesitarían para poder ver el paso de este proceso? Vi que hablaste de una señal de qué tipo de cosas. Las mediciones son eléctricas, porque justo es cuando la interacción de dos biomoléculas se ha visto que se va teniendo como una huella eléctrica cuando hay interacción de la proteína, por ejemplo, con ADN o con otra proteína. Esta interacción, como es por carga, entonces se van definiendo como las huellas entre qué tipo en el caso de ADN, qué tipo de base nitrogenada, que son solo 4, entonces en ADN es más sencillo que una proteína, que tenemos 20 aminoácidos, ¿no? En la naturaleza y la composición. Pero básicamente es una señal eléctrica por la interacción que se hace por cargas. ¿Se formula el voltaje que dices? Sí, es un cambio de voltaje.
Yo no lo he medido aún, pero sí me gustaría poder empezar a ver justo en colaboración aquí con grupos que trabajen de esa parte para empezar a diseñar sensores basados en enfoques. En el tema de los teóricos, ¿tienes infraestructura para crear en este caso, trabajamos con la proteína, pero la hacemos en expresión heteróloga, es decir, en una bacteria diferente de su origen. Su origen es extremófilo. Y si es extremófilo, sus moléculas se han adecuado o se han adaptado evolutivamente a esos ambientes. En ese sentido, nosotros lo que trabajamos son bacterias para producir esta E. coli las tenemos en el sentido, pero son bacterias que se han modificado para que no sean patógenas, que se puedan trabajar en laboratorio. Entonces, en el laboratorio tenemos infraestructura, aunque principalmente la parte de bacterias la trabajo en fisiología celular. Sí. ¿Otra pregunta? Ahorita voy. ¿Qué tal? Doctora, no voy a preguntar si hay algo de tu grupo, porque pero han sido, sí, viendo la trayectoria, muchos brincos para llegar hasta acá. Y yo sí recuerdo que un investigador que llegó por acá, pues justamente que estaba en fisiología, se trajo sus cultivos de mantos religiosos. Y por acá después había mantos religiosos por todos lados. Algo que hice en algunas de sus presentaciones es que justamente las anémonas son venenosas, ¿no? Entonces debe de tener un contrato muy cuidado. En relación justamente a lo que dicen hacer es traerse un cultivo para acá sería, digamos, pues no estamos moviendo de pico, es decir, si estuviera la infraestructura, ¿qué tanto se podría desarrollar más estos aquí? O que vinieran, digamos, esa infraestructura, tratar de lograr de ponerla aquí, porque pues, la investigación pues, es más de este grupo, ¿no? Y tal vez en otra ocasión pues sería si el congreso que nos causó así como por la pandemia medio impacto, o a lo mejor si ya es más presencial, a lo mejor si ya hay más interacción con este tipo de investigadores, ¿no? Sí, de hecho, en la parte de bacterias, hasta donde yo sabía, o sea, yo lo trabajo allá porque a mí me habían informado que aquí no se tienen los permisos para trabajar con bacterias. Por esa razón, la infraestructura la tengo. O sea, tengo a escala pequeña. Entonces, allá voy porque si tienen los permisos por un lado y por otro lado, cuando trabajo a escalas mayores, tienen los equipos justo para ello, ¿no? O sea, escalas no de industriales, pero sí de mayor volumen que pudiera trabajarlo aquí. Entonces, es justo lo que ya después sí lo he considerado y me gustaría después platicarlo con la doctora. Esa parte, y por los de bioseguridad, qué tan factible es, ¿no? Porque esto yo lo trabajé en biotecnología, que ya es muy común, ¿no? Que la mayoría de los laboratorios trabajan, que trabajan proteínas, justo trabajan bacterias, ¿no? Y se puede trabajar. O sea, las condiciones que hay aquí sí se pueden trabajar. Por la parte del simposio de sensores, mi inquietud de organizarlo la primera vez fue porque precisamente es un área que me llama mucho la atención. Y me doy cuenta, cuando antes de venir a ECAP, quién trabaja en los sensores en Ciudad de México y a nivel nacional, ¿no? Pero en el ECAP tienen muchas líneas que son mucho más ad hoc. En otros institutos es un laboratorio que trabaja en el sensor, ya sé. Y aquí tienen mucha riqueza. Entonces, tienen técnicas espectroscópicas, tienen técnicas en la parte eléctrica, tienen técnicas que se pueden adaptar, que se pueden hacer de sensores, que yo justo desde la escuela de nanoespectroscopia que iba hablando poco a poco con algunos investigadores, por el tiempo tenía alguna oportunidad, y sí, leyendo yo decía, no, aquí tienen mucho más diversidad. Por eso me interesa trabajar también aquí en el mercado. Y la parte del simposio precisamente es porque hay mucho en México, hay muchos grupos,
pero no hay una reunión que permita precisamente la colaboración, la integración, el cambio, las finalidades que tienen este tipo de eventos. Y por ello, la inquietud de poder organizar los simposios. Rápido, porque ya estás. Sí. Claudia, yo me voy hacia la parte de producción. Mencionaste que hablabas con Ecoli. A nivel me gustaría saber si, obviamente no estamos trabajando con fermentadores de 500 litros, ¿cuánto es la cantidad que tú crees que se necesita producir de proteína para tu producción y para el escalamiento? Y pensando en Ecoli, más bien, cuando mencionaste las aplicaciones que en otros países, ¿qué bacteria utilizan? ¿Para formadores de cloro? Sí. ¿Qué bacteria usar para la expresión heteróloga? Básicamente estoy pensando en la producción a nivel pues, industrial, pensando a futuro, si la expresión podría ser en otro tipo de organismo, levadura, bacillus. Ok, sí, escala para caracterizar a las proteínas, no, para hacer una caracterización bioquímica de función, de estabilidad, no necesitamos, o sea, para un estudio de estabilidad, a lo mejor con réplicas, promedio 15 litros de medio de cultivo, que eso no es mucho, ¿no? Y eso por montar el experimento, el protocolo. Para cristalizar proteínas, sí, ahí nos hemos copado. Tenemos la colaboración en Canadá, con la Universidad de Vancouver, para hacer la cristalización de proteínas. Y sí, se nos ha complicado porque ahí hemos producido hasta unos 10 litros, a veces, de cultivo para hacer las pruebas, ¿no? Entonces, sí es bastante para hacer los diferentes ensayos. Y en algunas mutantes que se han obtenido no se ha logrado la cristalografía, entonces hay que producir más para hacer más ensayos. Entonces, eso es por un lado. A nivel escala, bueno, en los reportes principalmente los producen en Escherichia coli, porque básicamente a donde se han enfocado no requieres una cantidad tan grande, ¿no? No sé, eso sí, lo que es la inmunotoxina que se ha producido, se produjo en E. coli, pero a nivel escala no sé si se ha modificado o se utiliza una cepa en particular, o qué tipo de protocolo utilicen a nivel escala. Ahí sí no me he puesto a definir muy bien, ¿no? Entonces. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, perdón. Agradecemos de nuevo. Gracias. Y